La historia de la República Romana ha fascinado a generaciones enteras. Imagina un tiempo en el que la política estaba llena de intrigas, guerras y alianzas inesperadas. Visualiza una sociedad donde las figuras más influyentes eran tanto héroes como villanos. Pero detrás de la grandeza de Roma, se esconden secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Hoy, te invito a descubrir esos misterios. Al empezar nuestra narrativa, piénsalo, ¿qué pasaría si te dijera que los relatos que conoces de la República Romana son solo la punta del iceberg? Mientras exploramos su historia, te prometo que revelaré detalles desconocidos, tramas insospechadas y giros argumentales que cambiarán tu perspectiva. Para adentrarnos en ese mundo, debemos empezar por comprender la esencia misma de la República Romana. Fundada en 509 a.C., Roma emergió de las sombras del reino etrusco. Desde el principio, los romanos adoptaron una estructura política que favorecía el gobierno por los ciudadanos, pero, a medida que el tiempo avanzó, esas buenas intenciones se tornaron en luchas de poder. El Senado, una de las instituciones más emblemáticas, se convirtió en el epicentro de la ambición y la conspiración. Pero aquí está el primer secreto: el Senado no solo era un consejo de ancianos respetados, también era un campo de batalla donde se libraban guerras clandestinas. Muchos de los senadores eran manipuladores astutos que usaban su influencia para enriquecerse, dejando a la ciudadanía en la sombra de sus decisiones. Entonces, ¿quiénes eran realmente estos senadores? Sus nombres resuenan en textos antiguos, pero pocas veces se nos cuenta la verdadera historia detrás de ellos. Uno de los personajes más intrigantes fue Cicerón, un orador y político que se levantó entre las temporalidades. Pero detrás de su elocuencia había un hombre atrapado en un mundo de traiciones. Sus cartas y discursos, que parecen tan brillantes a la luz, revelan su desesperación y paranoia en un sistema donde la lealtad era efímera. Cicerón llegó a ser cónsul, pero su ascenso al poder estuvo marcado por clandestinas alianzas, y no fue raro que, en su afán por estabilizar Roma, se involucrara en conspiraciones que lo llevaron a la ruina. Avancemos unos pasos más en el tiempo y lleguemos a una figura aún más intrigante: Julio César. Su nombre ha sido sinónimo de gloria, pero su historia está llena de sombras. ¿Sabías que César fue uno de los primeros en utilizar el populismo como herramienta política? Manipuló a las masas, prometiéndoles tierras y reformas, pero sus verdaderas ambiciones estaban mucho más allá. Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Detrás de la grandeza de César, un oscuro secreto lo perseguía. Se dice que tenía una relación clandestina con la reina egipcia Cleopatra, no solo por amor, sino por una estrategia política que buscaba expandir su poder. Pero, ¿qué tipo de secretos tenían entre ellos? A lo largo de la historia, se han susurrado rumores de un posible hijo, que podría haber cambiado el rumbo de Roma si no hubiera sido enterrado por la historia. Siguiendo con César y su ascenso, no podemos olvidar las poderosas alianzas que formó. Proclamarse dictador perpetuo lo convirtió en un blanco. Sus enemigos se unieron, no solo por la ambición, sino también por un deseo de restablecer un equilibrio que creían que él había roto. La famosa conspiración de los idus de marzo ha seducido imaginaciones durante siglos. Pero lo que muchos desconocen es que el complot fue encabezado por quienes alguna vez fueron sus aliados más cercanos. La traición de Bruto, un amigo y figura confiable para César, guarda un profundo significado. A menudo, aquellos que más valoras son quienes te hacen caer. Con la muerte de César, la República Romana comenzó un camino desastroso hacia la inestabilidad. Fue un momento de caos, pero también de oportunidades ocultas. La rivalidad entre Octavio, el heredero de César,
y Marco Antonio se desató en una serie de guerras civiles que transformarían a Roma para siempre. Es en esos momentos de crisis que surgen las verdaderas alianzas, complicaciones y secretos. Marco Antonio, impulsado por la influencia de Cleopatra, se vio atrapado en un juego político que lo llevaría a su perdición. Mientras tanto, Octavio, con una mente astuta y calculadora, comenzó a aplicar la estrategia del divide y vencerás. Aquí te prometo una revelación que puede que no conozcas: en Roma, la familia y la sangre eran vitales, pero también eran un campo fértil para la traición. La historia de cada familia noble estaba salpicada de escándalos, y una de las que más resaltan son los Julios Césares. Alianzas familiares, matrimonios estratégicos y asesinatos eran el pan de cada día. La historia de Livio Druso, cuyo asesinato provocó una crisis en la República, te dejará helado. Lo que muchos descuidan es que, tras su muerte, miles de romanos se levantaron en su honor, lo que ilustra cómo el pueblo podía ser engañado por relatos de lealtad y amor, incluso cuando el hilo que los sostenía era la traición. Descubramos, también, cuál fue el papel de las mujeres en este drama político. Muchas veces relegadas a un segundo plano, algunas se convirtieron en auténticas titiriteras detrás de los apoderados hombres de su tiempo. Los nombres de Livia, esposa de Augusto, y Agripina, madre de Nerón, son conocidos, pero pocos saben de la intriga que movían en las sombras. Livia, por ejemplo, fue fundamental en el ascenso de Augusto, a veces utilizando su estatus de madre y esposa para deshacerse de quienes representaban una amenaza. Su habilidad para la manipulación política fue más hábil que la de muchos senadores. Agripina, por su parte, no solo se limitó a ser la madre de Nerón, era una estratega que manejó el poder con un ingenio mortal, llegando incluso a eliminar a su propio esposo para empoderar a su hijo. La historia de ambas debería hacernos reflexionar sobre el papel de las mujeres en la política de su tiempo, un tema que sigue siendo relevante hoy. La ambición familiar y la manipulación en la era de la República Romana son un espejo de los conflictos que muchas sociedades siguen enfrentando. La llegada de Augusto marcó un cambio en el paradigma de gobierno en Roma. Con su ascenso, la República pareció dar lugar a una era de estabilidad, el Imperio. Pero tras esta paz, que pasó a ser conocida como la Pax Romana, se ocultaban tensiones que, al igual que una olla de presión, podrían estallar en cualquier momento. Aquí es donde la historia se oscurece. Augusto fue un maestro en el arte del control. Implementó reformas, creó un sistema de información y espionaje que le permitía tener un vistazo en la vida de sus ciudadanos y senadores. Puedes imaginarte lo que esto significaba en términos de control social y político. Se dice que incluso llegó a tener un archivo de potenciales disidentes, donde se guardaban nombres y pruebas que podrían ser utilizadas para silenciar a cualquier oposición. Este es un secreto que, probablemente, cambiaría toda tu perspectiva del famoso emperador. ¿Qué pasó con los emperadores que lo siguieron? A medida que la república se transformaba en un imperio, los líderes también se volvían más excéntricos y, a menudo, tiránicos. Durante su reinado, la figura de Calígula emergió como uno de los más horripilantes. Si pensabas que conocías las atrocidades que cometió, te invito a seguir descubriendo. Sus locuras no fueron un simple capricho, estaban envueltas en un deseo insaciable por el poder absoluto. Calígula, además de ser un emperador cruel, también se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando el poder se concentra en manos inexpertas. Su obsesión por la inmortalidad llevó a un punto en el que llegó a nombrar a su caballo cónsul y creía que era un dios. Pero este comportamiento no era casualidad, detrás de su locura se encontraba la profunda inseguridad que suele acompañar a quienes han llegado a lo más alto. La historia de Nerón también es digna de mención.
Su figura ha sido demonizada, pero poco se menciona que su ascenso tuvo lugar en un contexto de manipulación por parte de quienes lo rodeaban. La vida de Nerón nunca fue la misma después del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Muchos lo acusaron de haberlo iniciado. Aquí es donde la leyenda se entrelaza con la historia. Nerón, de hecho, utilizó la tragedia del fuego para desviar la atención, poniendo como chivos expiatorios a los cristianos, que eran aún una secta pequeña e insignificante. Este acto de desvío se convierte en uno de los hitos que marcarían la persecución de los cristianos en la historia, pero pocos conocen realmente cómo estas decisiones estaban más motivadas por el miedo que por un odio real. A medida que avanzamos, la República Romana nos deja lecciones sorprendentes sobre el poder, la traición y la ambición. Las batallas políticas que tuvieron lugar en la penumbra nos muestran que la gloria y la fama dejan huellas imborrables, pero también traen consigo un precio. La historia ha demostrado que aquellos que buscan el poder absoluto a menudo terminan atrapados en su propia trampa. Así como los emperadores fueron elevados, también cayeron. Roma, un brillante símbolo de civilización, fue testigo de cómo su propio aparato político se convertía en su peor enemigo. Su grandeza provocó envidias internas, sus sucesores solían estar marcados por la fatalidad, ya que el legado de ambiciones y traiciones los seguía, ya sea por desconfianza o deseos de venganza. Finalmente, a medida que culminamos este viaje a través de los secretos ocultos de la República Romana, es importante recordar que el pasado nunca está completamente enterrado. Los secretos que hemos desenterrado no son solo parte de un relato antiguo, las intrigas, los engaños y los juegos del poder siguen resonando en la actualidad. La historia de Roma nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y nos deja con una pregunta clave: ¿cuál es el verdadero costo del poder? En su lucha por la grandeza, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Ahora, es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos descubierto. Así que, ¿qué opinas de Roma? Sus secretos han estado ocultos, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si te sientes intrigado por el misterio que rodea la República Romana, considera la riqueza de su historia y cómo aún hoy esta puede proporcionarnos ejemplos significativos en nuestra propia existencia. Hasta el siguiente hallazgo, donde espero que continúes explorando los confines de la historia, siempre recordando que el pasado nunca se olvida completamente, siempre puede resurgir en el presente.